Cierra los ojos un segundo y piensa en la marca más famosa del mundo. No importa en qué rincón del planeta te encuentres. Puedes estar caminando por las calles iluminadas de Tokio, esperando un tren en un suburbio de París o comprando en una tiendita remota de piso de tierra. Hay un símbolo rojo, con letras blancas curvas, que todos, absolutamente todos, reconocemos al instante. Se consumen 1.900 millones de sus productos cada 24 horas. Es una cifra tan colosal que el cerebro humano apenas puede procesarla. Estamos hablando de que, en el tiempo que te toma ver este video, millones de botellas se habrán abierto alrededor del mundo. Pero hoy te voy a contar un secreto corporativo que el 99% de la gente que bebe Coca-Cola ignora por completo. Esa botella de plástico que tienes en el refrigerador o esa lata fría de aluminio que acabas de abrir. The Coca-Cola Company no la fabricó. Es más, la empresa matriz, sentada en sus lujosas oficinas en Irlanda, ni siquiera quiere tocar el líquido final. No les interesa embotellar, no les interesa comprar flotas de camiones de reparto y, definitivamente, no les interesa lidiar con los supermercados ni con los tenderos locales. Entonces, la gran pregunta es, si no fabrican el refresco que todos bebemos, ¿qué demonios hace una empresa que vale casi 300.000 millones de dólares en la bolsa de valores? La respuesta es la clase maestra de negocios más brillante, antigua y replicada del capitalismo moderno. Coca-Cola no es una empresa de bebidas. Es una agencia de marketing global atada a la red de franquicias logísticas más eficiente de la historia humana. Ellos venden una idea, fabrican un jarabe secreto que cuesta centavos y dejan que otros hagan el trabajo sucio, pesado y costoso de la distribución. Hoy vamos a desarmar la maquinaria del gigante rojo pieza por pieza. Veremos cómo la adicción a la morfina de un veterano de guerra creó la receta original. Desglosaremos el error de $1 en 1899 que accidentalmente fundó este imperio. Analizaremos cómo utilizaron magistralmente la Segunda Guerra Mundial para que el gobierno de Estados Unidos les financiara su expansión global. Y entenderemos, de una vez por todas, por qué su verdadero producto no es el azúcar, sino la felicidad empaquetada. Prepárate, porque estás a punto de ver cómo se construye el modelo de negocio perfecto. Bienvenidos a la anatomía de un imperio invisible. Toda gran historia tiene un origen humilde, pero el de Coca-Cola está teñido de tragedia, dolor y adicción. Viajemos al año 1886. Atlanta, Georgia. John Pemberton no era un magnate ni un visionario de Wall Street. Era un farmacéutico local y un veterano de la sangrienta guerra civil estadounidense. Como decenas de miles de soldados de su época, Pemberton había regresado del campo de batalla con heridas gravísimas. Y para soportar el dolor crónico, se volvió profundamente adicto a la morfina. Desesperado por encontrar una cura para su propia adicción, o al menos un sustituto que no lo matara lentamente, empezó a experimentar en su laboratorio. Buscaba crear un tónico estimulante, vigorizante, pero que fuera legal y no lo destruyera. Su primer intento exitoso fue una bebida alcohólica llamada Pemberton's French Wine Coca, una copia de un vino europeo muy popular. Pero entonces, la ciudad de Atlanta implementó la ley seca. Pemberton tuvo que reformular su invento rápidamente. Quitó el alcohol, añadió grandes cantidades de azúcar para enmascarar el amargor y mezcló dos ingredientes clave, extracto de hoja de coca, sí, la planta de la que se extrae la cocaína, y nuez de cola, cargada de altos niveles de cafeína. El resultado era un jarabe espeso, oscuro y extremadamente dulce. Un día, por puro accidente, su asistente en la farmacia Jacobs mezcló ese jarabe no con agua del grifo, sino con agua carbonatada. Pemberton lo probó. La efervescencia cambiaba todo. Estaba delicioso, refrescante y te daba un golpe de energía inmediato. Lo empezaron a vender en la fuente de sodas de la farmacia a 5 centavos el vaso. Pero Pemberton era un inventor brillante y un pésimo hombre de negocios. Su adicción a la morfina lo seguía consumiendo, su salud se deterioraba y necesitaba dinero rápido para financiar su hábito y mantener a su familia. Poco a poco, empezó a vender pedazos de su empresa a varios socios. Murió en 1888 en la miseria absoluta, sin tener la más mínima idea del monstruo financiero que había creado en su patio trasero. Quien vio el verdadero potencial fue un hombre de negocios implacable llamado S. Greg Candler. Él maniobró astutamente, compró los derechos totales de la fórmula por unos miserables $2.300 y tomó el control total. Candler era un genio del marketing primitivo. Fue el primero en entender que un producto no se vende por ser bueno, se vende por ser omnipresente. Inventó los cupones de prueba gratis. Llenó Atlanta de calendarios, relojes de pared, libretas y carteles con el logo de Coca-Cola. Convirtió la bebida en sinónimo de la ciudad.
Pero Candle, a pesar de su brillantez, estaba a punto de cometer el error financiero más famoso y paradójico de la historia corporativa. Para finales del siglo XIX, si querías una Coca-Cola, tenías que caminar hasta una farmacia, pedirla en el mostrador, sentarte y bebérmela ahí mismo. Candle creía que ese era el único modelo de negocio viable. En 1899, dos jóvenes abogados de Tennessee, Benjamin Thomas y Joseph Whitehead, llegaron a la oficina de Candle en Atlanta con una idea revolucionaria. Le dijeron, Asa, el mundo se está moviendo. La gente quiere llevarse la Coca-Cola a los partidos de béisbol, a sus casas, a los picnics. Tenemos que meter tu bebida en botellas de vidrio selladas. Candle los miró como si estuvieran locos. Para la mente de un hombre del siglo XIX, el negocio de las botellas era una pesadilla. Implicaba comprar vidrio caro, construir fábricas para lavar botellas de vueltas, lidiar con roturas, contratar choferes y comprar carretas para repartir un producto pesado que dejaba márgenes de ganancia minúsculos por unidad. Era un negocio de logística sucia, no de alta rentabilidad. Él solo quería fabricar su jarabe en barriles y enviarlo por tren a las farmacias. Así que, para deshacerse de estos dos abogados molestos y demostrarles que fracasarían, Candle les hizo una oferta que hoy suena a broma. Le cedió los derechos exclusivos para embotellar y vender Coca-Cola en casi todo el territorio de los Estados Unidos. ¿El precio de esta concesión que hoy vale miles de millones? $1. Y la leyenda cuenta que ese Candler ni siquiera se molestó en cobrarles ese $1. Candle pensó que se había salido con la suya. Pensó que los abogados quebrarían intentando resolver el problema del vidrio y el transporte. Pero lo que acababa de hacer, sin darse cuenta, fue inventar el sistema de franquicias moderno. Acababa de regalar la mitad de un imperio, sí, pero al hacerlo, construyó un ejército de emprendedores que trabajarían gratis para él. Thomas y Whitehead no tenían dinero para construir cientos de fábricas, así que hicieron lo que cualquier buen abogado haría. Subcontrataron. Vendieron licencias territoriales a empresarios locales en cada ciudad de Estados Unidos. De repente, un empresario en Chicago ponía su propio dinero para construir una fábrica de vidrio. Un empresario en Nueva York compraba sus propios camiones. Un empresario en Texas contrataba a su propio personal de ventas. Todos ellos invertían su capital, asumían el riesgo de que la fábrica se incendiara o los camiones se averiaran, pero estaban motivados porque tenían el monopolio local de la bebida. ¿Y qué tenía que hacer ese Candler en Atlanta? Simplemente encender las máquinas, producir barriles del jarabe concentrado, venderlo a estos embotelladores con un margen de ganancia enorme y ver cómo el dinero entraba a raudales sin mover un solo camión. El error de $1 se convirtió en el motor de la escalabilidad infinita. Vamos a detenernos aquí para entender la belleza matemática de este modelo, porque es el secreto que toda empresa tecnológica moderna, como Uber o Airbnb, ha intentado copiar un siglo después, crecer usando el dinero y los activos de otros. En el mundo de los negocios, hay algo llamado CAPEX, que significa gastos de capital. Es el dinero que una empresa gasta en comprar activos físicos, edificios, maquinaria, vehículos. Las empresas con un alto CAPEX son pesadas, lentas y vulnerables a las crisis económicas. The Coca-Cola Company, la sede central, es una empresa de CAPEX extremadamente bajo. Ellos dividieron el mundo en dos. Por un lado está la compañía. Ellos son los dueños de la marca, del marketing masivo, de los anuncios del Super Bowl y, por supuesto, de la receta secreta. Ellos operan unas cuantas plantas altamente vigiladas y automatizadas alrededor del mundo donde solo fabrican la base, el concentrado. Fabricar este jarabe es increíblemente barato. Por otro lado, están los embotelladores. Empresas gigantescas como Coca-Cola FEMSA en México y Latinoamérica o Coca-Cola Euro-Pacific Partners en Europa. Estos embotelladores son empresas completamente independientes. Muchas de ellas cotizan en bolsa por su cuenta y tienen a sus propios CEOs y juntas directivas. Ellos le compran el concentrado a Atlanta. Y a partir de ahí, el problema es suyo. El embotellador añade el agua purificada, que es el 90% de la bebida, añade el gas carbónico, añade los edulcorantes adicionales si la receta local lo requiere. El embotellador diseña y compra las botellas de plástico PET, las latas de aluminio y los envases de vidrio. El embotellador compra los miles de camiones rojos de reparto. El embotellador paga la gasolina, los seguros, los impuestos locales y los salarios de los repartidores que se levantan a las 4 de la mañana para surtir la tiendita de la esquina. ¿Ves la genialidad financiera? The Coca-Cola Company en Atlanta opera con márgenes de beneficio neto espectaculares, a menudo rondando el 20% al 25%.
Ganan dinero llueva o truene, porque pase lo que pase en las calles de Ciudad de México o Madrid, ellos ya le cobraron el concentrado al embotellador. Es un negocio intelectual y de marca. El embotellador, en cambio, hace el trabajo duro a nivel hiperlocal, adaptándose a las leyes laborales, a los sindicatos y a la geografía de cada país. Operan con márgenes mucho más apretados, generalmente entre el 5% y el 10%. ¿Por qué aceptan este trato los embotelladores? Porque el volumen es tan gigantesco que un 5% de miles de millones de dólares sigue siendo una fortuna. Tienen el monopolio garantizado para vender el producto más demandado de la Tierra en su territorio. Es una licencia para imprimir dinero, siempre y cuando operes tu logística con una precisión militar. Este es el famoso sistema Coca-Cola. Una red donde Orlando pone el cerebro y la magia del marketing, y los franquiciatarios locales ponen el sudor, el acero y el capital. Tener un sistema de distribución perfecto dentro de Estados Unidos es genial, pero no te convierte en el dueño del mundo. Para los años 30, Coca-Cola era una empresa poderosa, pero seguía siendo un fenómeno principalmente americano. Y entonces estalló la Segunda Guerra Mundial. Mientras la mayoría de las corporaciones entraban en pánico por el racionamiento de materias primas, la escasez de mano de obra y el colapso de las rutas comerciales internacionales, el presidente de Coca-Cola en ese momento, un hombre brillante y calculador llamado Robert Woodruff, vio la oportunidad de expansión más grande que la humanidad haya conocido. En 1941, poco después del ataque a Pearl Harbor, Woodruff emitió una declaración pública que pasó a la historia como una obra maestra de las relaciones públicas. Ordenó, veremos que cada hombre de uniforme reciba una botella de Coca-Cola por 5 centavos, sin importar en qué parte del mundo esté ni cuánto le cueste a nuestra compañía. El pueblo estadounidense aplaudió. El gobierno, desesperado por mantener la moral alta de los jóvenes soldados que iban a morir a Europa y el Pacífico, abrazó la iniciativa. El Departamento de Guerra de Estados Unidos clasificó a Coca-Cola como un suministro esencial para la moral militar. Esto le dio a la empresa un pase libre. Mientras los panaderos y los fabricantes de dulces sufrían recortes severos, Coca-Cola quedó exenta del racionamiento de azúcar. Tenían acceso prioritario a materiales que estaban bloqueados para el resto del país. Pero la verdadera jugada maestra no fue el azúcar. Fue la logística global. Woodruff sabía que transportar botellas de vidrio llenas de líquido a través de un océano Atlántico infestado de submarinos alemanes y U-Boot era un suicidio financiero y logístico. Los barcos se hundían y el peso del agua era un desperdicio de espacio en los buques de carga militar. Así que Coca-Cola le hizo una propuesta al ejército de Estados Unidos: no enviemos las botellas. Envíen a nuestros ingenieros, y ustedes, con presupuesto militar, construyan plantas embotelladoras justo detrás de las líneas del frente. El ejército aceptó. A expensas del contribuyente estadounidense, se construyeron 64 plantas embotelladoras de Coca-Cola alrededor del mundo, en el norte de África, en Italia, en Francia, en el Pacífico Sur. Los observadores técnicos de Coca-Cola viajaban con rango de oficiales militares para supervisar la construcción de estas fábricas. Para cuando terminó la guerra en 1945, el mundo había cambiado, y Coca-Cola también. Millones de soldados americanos habían convertido la bebida en su vínculo emocional más fuerte con su hogar. Pero lo más importante comercialmente hablando. Los civiles locales en Europa y hacia allá habían probado la bebida que los soldados americanos repartían como símbolo de liberación. Y las fábricas ya estaban construidas, operativas y listas para abastecer al mercado civil europeo, sin que The Coca-Cola Company hubiera arriesgado su propio capital en construirlas. Coca-Cola colonizó el mundo cabalgando, literalmente, sobre los tanques y la logística del ejército de los Estados Unidos. Se convirtieron en el símbolo del capitalismo libre, y el tío Sam pagó la factura de la infraestructura inicial. Ahora, si analizamos fríamente el producto, Coca-Cola vende agua carbonatada mezclada con inmensas cantidades de azúcar, colorante caramelo, saborizantes artificiales y ácido fosfórico. Nutricionalmente hablando, es un desastre. Si intentaran vender su producto basándose en la lógica, los ingredientes o los beneficios para la salud, habrían quebrado en la década de 1950. Pero los directivos en Atlanta entendieron, antes que cualquier psicólogo de consumo, que no estaban en el negocio de hidratar a la gente. Estaban en el negocio de manipular y poseer las emociones humanas. El marketing de Coca-Cola es tan poderoso que literalmente moldeó la cultura visual del planeta. El ejemplo más impactante es la Navidad. Mucha gente no lo sabe, pero antes de la década de 1930, la imagen de Papá Noel o Santa Claus no estaba estandarizada. Dependiendo del país o del ilustrador, a Santa se le dibujaba alto y delgado,
pequeño como un elfo de aspecto sombrío, y vestía túnicas verdes, azules o marrones. En 1931, Coca-Cola quería aumentar sus ventas durante el invierno, una época en la que la gente lógicamente dejaba de tomar bebidas frías. Contrataron al ilustrador Haddon Sundblom para que creara una campaña publicitaria navideña. Sundblom diseñó a un Santa Claus gordo, jovial, de mejillas rosadas, con una barba blanca impecable, y lo vistió con los colores corporativos de la marca, rojo brillante y blanco. Lo dibujó sosteniendo una botella de Coca-Cola radiante, tomando un descanso de su arduo trabajo repartiendo juguetes. La campaña fue masiva y se repitió, año tras año, década tras década, en revistas, vallas publicitarias y luego en televisión. Fue un bombardeo psicológico tan constante que el mundo entero olvidó al Santa Claus tradicional. El diseño comercial de Coca-Cola se convirtió en la imagen definitiva de la Navidad a nivel global. No solo vendían un refresco. Habían secuestrado la festividad más importante del año y la habían pintado con sus colores corporativos. Eso es dominio cultural absoluto. No te venden agua con azúcar. Te venden la mesa familiar de los domingos, te venden la nostalgia de tu infancia, te venden el destello de felicidad en un día estresante de trabajo. Venden la emoción. Pero incluso los dioses del marketing sangran. Y en la década de 1980, Coca-Cola sufrió un ataque de pánico corporativo que casi destruye la marca para siempre. El culpable fue su eterno némesis, Pepsi. Pepsi, dándose cuenta de que no podía ganarle a Coca-Cola en historia ni en marketing emocional, decidió atacarlos en el único lugar donde podían, el sabor físico. Lanzaron una campaña agresiva llamada el Reto Pepsi. Eran pruebas de sabor a ciegas en centros comerciales de todo el país. La gente daba un pequeño sorbo a dos vasos sin marca, uno con Pepsi y otro con Coca-Cola, y debía elegir cuál sabía mejor. Sistemáticamente, la mayoría de la gente elegía Pepsi. ¿Por qué? Porque Pepsi es ligeramente más dulce y tiene un toque cítrico que destaca mucho en un primer sorbo. Coca-Cola es más suave y menos empalagosa si te vas a beber una lata entera, pero en un sorbo de prueba, el azúcar extra de Pepsi ganaba. Los directivos de Coca-Cola entraron en pánico. Estaban perdiendo cuota de mercado año tras año entre los jóvenes. Mirando los datos fríos del laboratorio, cometieron el acto de arrogancia más grande de su historia. Decidieron que la fórmula de 99 años de antigüedad ya no servía. En 1985, anunciaron al mundo que cambiarían la receta secreta. Lanzaron la New Coke, una versión más dulce y suave, diseñada en laboratorio específicamente para aplastar a Pepsi en las pruebas a ciegas. Retiraron la Coca-Cola original de los estantes. La reacción del público no fue una caída de ventas normal. Fue un levantamiento civil. La gente no estaba simplemente decepcionada, estaba furiosa, indignada a un nivel personal. La sede en Atlanta recibía más de 8.000 llamadas de queja al día. Hubo protestas en las calles con pancartas. Ciudadanos compraban y acaparaban cajas de la vieja Coca-Cola en sus sótanos como si fuera oro en tiempos de guerra. Fidel Castro, desde Cuba, usó la radio para burlarse de Estados Unidos por haber arruinado su bebida nacional. Los ejecutivos estaban atónitos. La New Coke sabía mejor en las pruebas, los números lo respaldaban. ¿Por qué la gente estaba tan enojada? Porque, como dijimos antes, Coca-Cola no vende sabor. Vende recuerdos. Al cambiar la fórmula, le dijeron a la gente, esa bebida que tomabas con tu abuelo en el estadio, esa bebida de tu primer beso en el cine, la hemos matado. La gente sintió que les habían robado parte de su identidad cultural. El desastre duró solo 79 días. Humillados públicamente, los ejecutivos tuvieron que salir en televisión nacional a pedir perdón y anunciaron el regreso de la fórmula original bajo el nombre Coca-Cola Classic. Cuando la vieja Coca-Cola volvió, las ventas explotaron hacia arriba con una fuerza descomunal, aplastando a Pepsi definitivamente. Muchos teóricos de la conspiración creen hasta el día de hoy que todo fue un truco planeado para reavivar el amor por la marca original. La empresa lo niega. El entonces presidente, Roberto Goizueta, dijo, no somos tan tontos para planear esto, ni tan listos para que nos saliera tan bien. La lección fue la más dura y valiosa del mundo corporativo, nadie bebe con los ojos vendados. El sabor físico es secundario, la percepción mental lo es todo. Y lo más importante, la marca ya no le pertenecía a la empresa en Atlanta, le pertenecía a los consumidores. Hoy, el gigante rojo se enfrenta a una crisis existencial diferente. No es rápida y escandalosa como la New Coke, es lenta y silenciosa. En todo el mundo desarrollado, el consumo de refrescos azucarados está cayendo en picada. La información médica es innegable.
La gente está obsesionada con el fitness, el bienestar y la reducción de calorías. Los gobiernos, desde México hasta el Reino Unido, están imponiendo leyes severas, etiquetas de advertencia y altos impuestos al azúcar para combatir la epidemia de obesidad y diabetes. Si tu producto estrella es el azúcar líquido y el mundo entero está huyendo del azúcar, ¿qué haces para sobrevivir las próximas 5 décadas? Haces lo que cualquier depredador alfa en la cima de la cadena alimenticia haría, te tragas tu orgullo, te adaptas y compras a la competencia. La estrategia actual de Coca-Cola es una transformación radical llamada Total Beverage Company, compañía total de bebidas. En las juntas de accionistas de hoy, ya no se obsesionan con cuánta Coca-Cola de lata roja se vende. Su nuevo objetivo es escalofriantemente simple, quieren capturar cada gota de líquido que entra en tu boca desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Te despertaste y quieres un café caliente? Y aquí es donde toda esta historia cobra sentido y se cierra el círculo. ¿Recuerdas ese contrato de $1 y la inmensa red de embotelladores de la que hablamos en el capítulo 2? Esa red es la salvación de la empresa. Ese sistema de fábricas locales, camiones y rutas de distribución perfeccionado durante un siglo es tan abrumadoramente poderoso que el líquido que va dentro de la botella ya es irrelevante. Si mañana los científicos descubren que el agua de coco con infusión de vitaminas es la bebida perfecta y el mundo entero la quiere, Coca-Cola no necesita entrar en pánico. Simplemente formulan la receta, envían el polvo a sus embotelladores, y en menos de 48 horas, esa nueva bebida estará en los estantes de Walmart en Nueva York y en el refrigerador rojo de la taquería de la esquina en Ciudad de México. La tubería logística es el verdadero monopolio. Mientras tengan el control absoluto del estante en el supermercado y dominen el espacio dentro de las neveras de los restaurantes, tienen el control del mercado mundial. ¿Qué nos enseña la historia profunda del imperio invisible de Coca-Cola? Nos deja la lección magistral sobre el poder de los intangibles. Técnicamente hablando, fabricar un refresco de cola en el siglo XXI no tiene ningún misterio. Cualquiera de nosotros podría ir al supermercado ahora mismo y comprar una cola de marca blanca, fabricada por una cadena local, por una fracción del precio. Químicamente, el sabor es idéntico en un 95%. Pero no la compramos. O si la compramos para una fiesta, la servimos rápido en vasos de plástico para que nuestros invitados no vean la etiqueta barata en la mesa. Sentimos que algo falta. Esa sensación de que algo falta es la obra maestra de The Coca-Cola Company. Su genialidad absoluta no fue inventar el refresco. Su genialidad fue externalizar el trabajo duro y quedarse con el trabajo emocional. Al cederle a los embotelladores independientes todo el riesgo del vidrio pesado, el mantenimiento de los camiones y los problemas sindicales de los choferes, la central corporativa quedó con las manos libres y las bóvedas llenas. Utilizaron esa libertad y ese capital infinito para hacer una sola cosa, infiltrarse en el subconsciente humano. Construyeron un foso defensivo que no está hecho de patentes legales, está hecho de pura psicología de masas y capilaridad física extrema. No te venden una bebida para quitarte la sed biológica, te venden un momento de pausa, te venden pertenencia, te venden un destello de color rojo vibrante en medio de un día gris y estresante. Y por eso, más de 130 años después de que un farmacéutico adicto mezclara hojas en una olla de cobre, ellos siguen, sin falta, cobrando el peaje emocional en cada sorbo que damos. Si este viaje inmersivo a las entrañas de la estrategia logística y el marketing te ha volado la cabeza, comenta cuántas Coca-Colas tomaste esta semana y si valoras este nivel de investigación profunda, no te vayas sin suscribirte, dale me gusta y activar la campanita. Aquí no hacemos resúmenes rápidos de Wikipedia, analizamos el ADN real, brutal y estratégico de los negocios que dominan silenciosamente nuestro mundo.